Los gobernadores tomaron una decisión histórica, que es impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte Suprema interviene sobre el accionar de los otros poderes, violando claramente la Constitución. El juicio político se basa sobre todo en dos cuestiones, en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino en un caso sobre el Poder Legislativo con respecto a la al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una ley que estaba derogada, un hecho insólito. Es como, imagínense que el presidente ponga en vigencia, no sé, una ley derogada, una ley ya pasada de intervención a una provincia o de algo por el estilo. Eso fue lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura y en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, donde también claramente violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales tiene que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo, y en este caso también son temas en que en la discusión involucra a todas las provincias, porque tiene que ver con cuál es el federalismo, cuál es el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al Acuerdo Federal de la Constitución. Por lo tanto, el presidente de los gobernadores y la gobernadora están impulsando el juicio político. Ayer el presidente se reunió con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galliard, con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para entregarles en mano el pedido de juicio político y para pedirles que lo impulsen y que los tiempos sean los más breves posibles, porque además, por supuesto, el gobierno está gestionando con los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, aunque es cierto que a veces la gente siente las cuestiones de la justicia como un tema alejado, pero esta Corte no solamente es arbitraria en sus fallos y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos. La justicia en general, ustedes saben que es en este momento uno de los poderes más cuestionados en la Argentina. Así que, dicho esto, que es para nosotros el tema fundamental del día, voy a contestar las preguntas de todos ustedes. Empezando por Hernán Mundo, Radio Nacional. Buen día, Hernán. Gabriela, buen día. Buen año para vos. Quería consultarte precisamente sobre ese tema, el central de estos días, que tiene que ver con el impulso del gobierno al proyecto de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El pasado martes no tuvimos mucha precisión sobre los asistentes a la reunión, los gobernadores que estaban aquí en Casa Rosada junto al presidente. Y también quería preguntarte a propósito qué fue lo que sucedió con algunas provincias de las que en las últimas horas no se tenía claro si habían firmado o no el apoyo a esta iniciativa, en particular Chubut, en particular Entre Ríos, y en paralelo, qué sucede con aquellas provincias que el gobierno esperaba que firmaran, caso San Luis, caso San Juan. ¿Cómo observa el gobierno esta falta de apoyo y si es una merma en el apoyo al proyecto? La verdad es que lo importante y lo trascendente es que el presidente de la Nación y un grupo muy importante, casi la mitad de los gobernadores de las provincias argentinas, están impulsando este juicio político. La firma o no firma tiene que ver con cuestiones, hablan del tema del gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut está afuera del país, por lo tanto el que participó del Zoom y firmó y acompañó, porque tampoco es un tema de firmar, que tengan que firmar un papel, sino que acompañó el proyecto, el pedido, el impulso, es el vicegobernador, por instrucción obviamente de su gobernador. El gobernador Bordet le adelantó al presidente de la Nación que iba a participar de la reunión y que iba a apoyar el proyecto. Participó de la reunión. En ningún momento durante toda la reunión, en la cual de lo que se hablaba era del impulso del proyecto, mostró otra postura o dijo ninguna otra cosa. Por eso fue incluido en el comunicado, no en ninguna firma, en el comunicado su nombre, y después el gobernador se arrepintió o cambió de opinión. Cada uno es libre de hacer lo que quieran. Por supuesto, la mayoría de los gobernadores comparte la preocupación con respecto al accionar de la Corte Suprema, con respecto a diferentes temas, o a la coparticipación en particular, o al Consejo de la Magistratura en particular, y tal vez con el correr de los días y con el correr de las semanas, y cuando empiece la discusión en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, vamos a poder tener no solamente la posibilidad de que otros gobernadores, sino que también otros actores de la sociedad civil, de la sociedad política, de las organizaciones, del sindicalismo, puedan expresarse, porque para eso es el debate en comisión, en una comisión de juicio político que tiene que investigar y donde esperamos se puedan realmente transparentar una cantidad de mecanismos que nosotros creemos que le han hecho mucho daño a las instituciones y a la Argentina en el último tiempo. Muchas gracias, Hernán.
Fabián Wohlman, de La Patriada. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo estás? Gabriela. Buen año para vos también. Bueno, te quería consultar por un par de temas. El primero está relacionado con si ya está definido el temario de las sesiones extraordinarias y si está concretado el tema de las fechas, porque ayer Germán Martínez adelantó en alguna entrevista que probablemente sea para la segunda quincena de enero, eso por un lado. Y por otro lado, alguna reflexión sobre las declaraciones de ayer de Horacio Rodríguez Larreta sobre que el kirchnerismo inventó los chats y avasalla a la justicia. Gracias, Fabián. Con respecto a lo primero, efectivamente va a estar para la segunda quincena de octubre. La semana que viene estará ya saliendo la segunda semana de enero, la segunda quincena de enero. La semana que viene va a estar saliendo la convocatoria y los temas, obviamente, uno es el juicio político, otros son temas económicos y se están terminando de definir. Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad es que lo que deberíamos estar discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires, y no porque aparezca o no aparezca en unos chats, sino porque nosotros, quienes somos dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires, venimos denunciándolo desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que en el 2014 la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, denunció que el empresario Violante, que el empresario que tenía las concesiones de las grúas, que tenía la empresa Dacote, que tenía otra cantidad de concesiones, recibía una cantidad inusitada de dinero directamente en efectivo que le transfería el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento a cargo de Mauricio Macri. Todos quienes hemos investigado los negocios en la Ciudad de Buenos Aires venimos denunciando hace muchísimos años que todo el sistema de grúas y de acarreo, que lo que le implicaba a los ciudadanos era que de repente te llevaban el auto con solo el efecto recaudatorio. Todos sabíamos, los ciudadanos saben de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sistema de grúas que le llevaban y le cobraban fortunas porque estaba supuestamente mal estacionado y eso nunca se podía determinar. Y siempre hemos denunciado que esa era la caja de la política de la Ciudad de Buenos Aires, la caja del macrismo, la caja de Santilli, la caja de Rodríguez Larreta, y eso es lo que ahora me parece que es muy importante que Horacio Rodríguez Larreta sea capaz de explicar. No importa si hay chats o no hay chats, lo que tenemos que explicar es por qué hay un empresario de la Ciudad de Buenos Aires que venimos denunciando hace más de 10 años que tenía concesiones truchas, que recibió subsidios por más de 1.500 millones de pesos, habla, entre otras cosas, de bolsos de dólares que van para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que probablemente muchos de esos dólares terminen también siendo parte del sistema que montó Rodríguez Larreta para tener impunidad a través del silencio de muchos periodistas y de muchos medios de comunicación. Entonces entendemos que les sea difícil hablar del tema. Muchas gracias, Fabián. Martín Fernández, de Radio Ciudad. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Quería consultarte acerca de declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia Martín Soria en una radio colega. Él señaló que existía la posibilidad, o al menos algo así dijo, de que el gobierno reformara el Consejo de la Magistratura a través de un decreto. No sé si está analizando, quería consultarte o pedirte una reflexión al respecto de esto y preguntarte puntualmente si esto fue un comentario hecho de manera unilateral por el ministro o si tenés conocimiento de que fue consensuado con el presidente de la Nación. Entiendo que lo que dijo el ministro es que, por supuesto, existen los mecanismos constitucionales, porque existen los DNU y existen otros mecanismos constitucionales que fija la Constitución para que el gobierno le preguntaron si era imposible o era posible y dijo que existía el mecanismo en la Constitución. Efectivamente, el mecanismo de los DNU existe en la Constitución. Nosotros lo que entendemos es que el juicio político tiene que ser muy claro y muy certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy, como presidente del Consejo de la Magistratura, tiene absolutamente detenido el Consejo de la Magistratura, pero que además derogó una ley, puso en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso y todo esto para autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura. Realmente, si estuviéramos viendo esto hecho de parte de otro poder, digamos, ¿no? Si de repente, o sea, si el presidente decidiera que hay una votación vieja de la Cámara de Senadores que nos sirve para poner un miembro de la Corte Suprema sin votación hoy, no sería un escándalo, digo, ustedes. Imagínense qué estarían ustedes diciendo en este momento. Bueno, eso es lo que hizo la Corte Suprema. Puso en vigencia una ley derogada para poder autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura, el actual presidente de la Corte. Eso es lo que tiene que investigar la Comisión de Juicio Político. Muchas gracias. Eduardo Menegazzi de Infobae ya está. Eduardo Menegazzi de Infobae, perdón.
tal, Gabriela? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, retomando un poco la pregunta del colega, te quería preguntar si el presidente está pensando en un decreto para modificar el Consejo de la Magistratura. El presidente con los temas judiciales está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente. Gracias. Jonathan Aguirre, del Destape. Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Feliz año. Recién contabas que el gobernador de Entre Ríos, Bordet, participó de esta reunión con los gobernadores y el presidente, no mostró desconformidad y después se arrepintió, salió en varios medios a decir que él no estaba a favor y que no iba a estar en la lista, generó un ida y vuelta medio... Entiendo que no salió él, ¿no? Salió una vocera, un vocero. O sea, no sabemos todavía qué dijo el gobernador Bordet. Ah, está bien, pero digo, en off, en diferentes medios se divulgó la posición del gobernador después de la reunión. Te quería preguntar cómo tomó el presidente Alberto Fernández ida y vuelta del gobernador de Entre Ríos y si en medio de lo que va a ser la investigación que se viene en el juicio político, el gobierno tiene la idea de sumar voluntades de diferentes gobernadores, que apoyen nuevos gobernadores. Nosotros entendemos que hay que sumar voluntades en el Congreso para que el juicio político avance, para que no solo se dé el debate que se va a dar en la Comisión de Juicio Político, la investigación que se tiene que dar, sino que una vez que quede demostrado, allí todo aquello que estamos denunciando podamos avanzar para conseguir los 2 tercios necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar con el juicio político y que vaya al Senado entonces. Así que me parece que la necesidad de juntar voluntades ahora pasa por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Fernando Ramírez, TELAM, feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. Portavoz, hace poquito tiempo el presidente expresó su deseo de poder hablar con la oposición sobre temas centrales que hacen en la Argentina si la oposición no estuviera pensando en temas electorales, dijo él. Y hace pocas horas también el designado jefe de asesores, Antonio Aracre, expresó que en febrero, cuando asuma, es su deseo también hablar sobre temas centrales que hacen a la calidad de vida de los argentinos, hablar con la oposición y con los sindicatos. Si se está avanzando en esa idea que expresó en su momento entonces el presidente Fernández, y en pocos días más va a haber un evento regional muy importante para América como es la CELAC, de la cual Argentina, el presidente Alberto Fernández es presidente y ha invitado a los presidentes de Estados Unidos y el mandatario de China. ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? ¿Qué políticas se analizarán? Gracias. Muchas gracias. El presidente Fernández lo ha dicho con ocasión de que comenzara el año de los 40 años de democracia, que la verdad es que en estos 40 años de democracia hemos cumplido con algo que parecía una utopía en aquel momento, que es fortalecer las instituciones y llegar a los 40 años de democracia. Quienes transitamos el 83 sabemos que cada paso era difícil y que parecía una quimera pensar que en 40 años íbamos a estar sabiendo que la democracia estaba consolidada y que los presidentes se cambian solamente por elecciones y por el voto popular. Cree que es una oportunidad, estos 40 años de democracia, para poder ponernos de acuerdo sobre los temas que todavía están pendientes. Es mucho mejor vivir en democracia, la democracia ha mejorado la vida de los argentinos y de las argentinas, pero hay muchísimos temas que todavía quedan pendientes y que tienen que ser políticas de Estado. Planteárnoslo como en aquel momento la utopía era la democracia, que la utopía ahora sea la igualdad, que la utopía ahora sea un país donde todos y todas puedan tener la vida que se merecen. En ese marco, por supuesto, también la reunión de la CELAC es una reunión importantísima donde van a estar todos los líderes regionales. Un día antes viene el presidente Lula en su primera visita de Estado a la Argentina. El presidente tuvo una excelente reunión bilateral posterior a ese día tan emocionante que fue el día en que asumió Lula por su nueva presidencia, su nuevo mandato. También a fin de mes viene el canciller de Alemania. Entonces Argentina sigue creciendo como líder de la región y en un lugar muy preponderante en todo el país, aunque a veces nos saca una sonrisa cuando el expresidente dice que estamos aislados del mundo. Muchas gracias. Jaime Rosenberg, de La Nación. Sí, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Retomando la pregunta del colega sobre la reunión de la CELAC, trascendió en los últimos días que hubo una invitación al presidente de China, Xi Jinping, para que participe de la CELAC, que está datada a principios de diciembre. Y ayer se conoció que se invitó también al presidente norteamericano Joe Biden para que participe de la misma conferencia. Quería saber, digamos, si había alguna razón por la cual pasó un mes desde la invitación al presidente chino al presidente norteamericano y si realmente esperan que vengan los dos, lo cual sería, digamos, un hecho prácticamente inédito que vengan los dos presidentes de las dos potencias mundiales a la Argentina.
Gracias. Gracias, Jaime. No creo que haya sido ayer. Yo lo vi en los diarios hace una semana atrás, lo de Biden. De hecho, hablé con colegas suyos hace más de una semana, digamos, sobre el tema, con las dos invitaciones, sobre todo con respecto a lo de Biden. Ustedes creo que cubrieron la Cumbre de las Américas, fueron con nosotros, y recuerdan que el presidente, cuando termina su discurso en la Cumbre de las Américas, habla de la necesidad de que Estados Unidos mire Latinoamérica y de que de marcha atrás con las políticas que había llevado adelante Trump y que tenga una relación con la CELAC y con Latinoamérica, y dijo en ese contexto, estamos haciendo la cumbre de la CELAC, podemos invitarlo. Cuando bajó del escenario, el presidente Biden le dijo, sería un placer para mí que me inviten, y en ese marco y en esa cortesía fue que se le envió la invitación sin ningún otro tipo de expectativas. Lo mismo con Xi Jinping, porque tenemos una relación bilateral muy importante y porque además la CELAC lo que pretende es generar una relación multilateral donde podamos estar realmente fortificar la CELAC como un lugar de diálogo con los diferentes ejes en los cuales de alguna manera se ubican los diferentes países en el mundo. Gracias, Jaime. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Mi pregunta tenía que ver con volver al tema del juicio político a la Corte, el Consejo de la Magistratura, lo que plantearon mis compañeros con respecto a las declaraciones de Soria. ¿Qué dice usted que es la voz del presidente de la Nación, él, con respecto a un sector de la sociedad que dice, bueno, ese tema no está en agenda, esto se usa para tapar cuestiones económicas, la grave crisis que atravesamos y demás? ¿Cuál es la respuesta que tiene el Gobierno Nacional al respecto? ¿Es un tema tan importante y tan relevante este último año de mandato del presidente? Es un tema absolutamente importante y relevante y nosotros entendemos perfectamente que no entra en las preocupaciones cotidianas de la gente, por eso hice la aclaración al principio de que si bien estos son temas de importancia institucional, lo que la gente también debe comprender es que cuando la justicia no funciona para la vida cotidiana tampoco, no funciona la justicia civil, no funciona la justicia en la cual tenemos que dirimir cuestiones comerciales, entonces cuando no funcionan las instituciones, no funcionan en general. En 40 años de democracia nosotros no podemos dejar pasar de largo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avasallado a los otros poderes. Y sin embargo, dicho todo esto, nosotros al mismo tiempo estamos gestionando y trabajando en un país que los números que nosotros tenemos, permítame decirle Peralta, nos muestra que hemos llegado a un fin de año, además de obviamente con la alegría que todos tuvimos, pero en temas económicos, que nos muestra que tuvimos un déficit menor todavía que el esperado, fue de 2.4, con reservas de libre disponibilidad de 8.000 millones de dólares, con creación, con el desempleo más bajo de muchísimos años, casi histórico le diría. Muchísimas provincias en este momento tienen empleos ínfimos, casi difíciles de medir. Hemos creado 500.000 puestos de trabajo registrados, más de 1 millón de puestos de trabajo no registrados. Las paritarias han funcionado y los salarios en blanco han estado por encima de la inflación, las jubilaciones han estado por encima de la inflación y vemos en el último, tenemos récord de exportaciones, récord de inversiones, récord de ocupación de planta industrial. Estamos entregando en marzo ya la vivienda 100.000, además de otra cantidad de soluciones habitacionales. Siguen con mucha fuerza todas las políticas de distribución del ingreso a través de los diferentes planes sociales. Hoy el presidente de la Nación está anunciando en Mar del Plata que se le va a entregar la AUH a aquellos niños y niñas que estén en hogares protegidos o en familias de acogidas para que tengan el mismo beneficio que los otros niños que tienen jefa o jefe de familia. La verdad es que esa es la situación económica hoy. Estamos dando la batalla contra la inflación, venimos mejorando, los índices del mes anterior fueron muy buenos, malos en el contexto general, pero buenos en el descenso, digamos, y esperamos que esto también se continúe. Habían dicho que, cuando ustedes ven los diarios de marzo diciendo cómo íbamos a terminar en diciembre y ven cómo terminamos, yo no voy a decir que los diarios se equivocaron, voy a decir que la realidad supera siempre la ficción y que entonces hoy tenemos realmente un país que está mostrando una tasa de crecimiento que va a ser de más de 5 puntos este año y esperemos también el año que viene unas cifras también muy altas. Todo esto evidentemente no hubo ajuste, evidentemente se cumplieron con las metas fiscales que se había propuesto y además la creación de empleo y el crecimiento del salario que tiene que crecer más. O sea, nuestra utopía, dice el presidente,
evidentemente es la igualdad. Nosotros tenemos que seguir en esta senda, pero el objetivo central de este año es que, además que baje la inflación, suban los salarios y la mayor cantidad de empleos sean empleos registrados para que todos puedan tener los beneficios de las paritarias y del empleo registrado. Así que la verdad es que mientras seguimos haciendo todo esto, también nos ocupamos del tema de la Corte. Gracias, Juan Pablo. Mauro Rosales, Multivisión. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Feliz año también. Bueno, le queríamos preguntar sobre este tema recurrente, sobre el tema del fallo de la Corte. Cuando después del fallo, el presidente Alberto Fernández participó de un acto en la provincia de Santiago del Estero y manifestó de que la Argentina, en el Estado Nacional, no contaba con los recursos económicos para afrontar esta coparticipación del 2,95 a la Ciudad de Buenos Aires y que por eso había tomado la decisión de abonar con bonos. Esto trajo un malestar por parte del gobierno porteño, pero la pregunta es, ¿esto afecta al resto de las provincias? ¿Hay algún problema con respecto a las obras públicas que se están realizando y las que se van a realizar en el año 2023? Y por otro lado, preguntarle si algunos gobernadores que no manifestaron claramente un posicionamiento alineado al gobierno, como Neuquén, Misiones, Río Negro y Salta, si va a haber algún tipo de acercamiento o qué estrategia va a utilizar el gobierno para poder confluir en lo que va a ser seguramente el juicio político. Gracias. Mire, ese gobierno es el gobierno más federal de la historia argentina, con lo cual la relación con todos los gobernadores es excelente porque todos ellos admiten que las obras públicas, hay 5.000 obras públicas en este momento en todo el país, las viviendas, realmente lo que está sucediendo de crecimiento y de inversiones en las provincias muestra que realmente la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias les está permitiendo a la enorme mayoría de los gobernadores poder tener en este momento situaciones de mucho crecimiento en cada una de sus provincias. Les reitero, hay muchas provincias que tienen tasas de desempleo debajo de 2 puntos o de 1 punto, o en muchos casos desempleo cero. Entonces, la verdad es que esa es la relación con las provincias. Los gobernadores se han ido expresando de diferentes maneras, algunos los han hecho a través de un comunicado, otros los han hecho firmando la presentación del juicio político, pero entendemos que todos defienden el federalismo y creen que el fallo de la Corte con respecto a la coparticipación es absolutamente fuera de lugar. El gobierno nacional no tiene los recursos para hacer frente a ese pago, por eso dijo que en cualquier caso estarán los bonos allí y en este momento sí, si se hubiera que pagarlos afecta obviamente porque esa es la parte de la coparticipación del gobierno nacional, no de las provincias, pero es la parte que el gobierno nacional, con la que el gobierno nacional lleva adelante las obras en las provincias. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Feliz año. Gracias, El igualmente. presidente supo ser bastante crítico, de hecho lo sostuvo, con respecto a lo que él llamó sótanos de la democracia, apuntó contra la gestión de Cambiemos, se refirió también al segundo mandato de Cristina Kirchner. Ahora, mi consulta, que es en carácter institucional, a partir de usted ser la voz del presidente, ¿por qué el presidente decidió en cadena nacional, independientemente al contenido de los chats y la investigación pertinente que habrá, por qué el presidente dio legitimidad a chats de presunto origen ilícito, de presunto espionaje ilegal? A partir de ahora, ¿el gobierno argentino va a avalar espionajes ilegales en chats independientemente si el contenido es real o no? ¿El presidente se siente inmune a sufrir un hecho de similares características? ¿El presidente realmente puede confiar en que sus comunicaciones naturalmente después puedan dar a luz posibles ilícitos? No voy al contenido, me refiero al caso de Alessandro, a la situación del Lago Escondido y a otros hechos que están originándose en este tiempo. ¿Realmente el presidente avala espionajes ilegales para denunciarlos en cadena nacional? Gracias. Gracias, Nicolás. Como usted me hace en las preguntas que se hace hoy Pañi en su nota, le digo que unos párrafos más abajo, en esa misma nota Pañi, dice que todo indica que estos chats tienen que ver con una guerra interna entre la gente de Milman y la gente de D'Alessandro y con una interna de seguridad entre los diferentes equipos de seguridad de Cambiemos. Así que ni el presidente ni el gobierno de la Nación tienen absolutamente nada que ver con la filtración de esos chats. Deberán preguntarse entre ellos por qué se están tirando con chats por la cabeza. Me llama poderosamente la atención que diarios que han hecho tapa durante meses con las conversaciones privadas de la vicepresidenta con su secretario
secretario general, en el cual lo más grave que pasaba era que una dama usaba una mala palabra, ahora se estén escandalizando porque los medios estén difundiendo chats que tienen contenido sin duda público y de interés público, como un señor que dice que le da $60.000, eran los 50.000 a Alessandro. Dicho esto, el presidente nunca avaló los chats en su cadena nacional y en la presentación en el juicio político se refiere a hechos públicos, se refiere al fallo con respecto al Consejo de la Magistratura, se refiere al fallo con respecto a la coparticipación y sí entendemos que la cuestión de la reunión en Lago Escondido es una cuestión que más allá de cómo empezó, en este momento hay una causa judicial en la justicia en la cual todos quienes participaron de esa reunión confirman que efectivamente participaron de esa reunión. Este gobierno terminó con los sótanos de la democracia, este gobierno no espía, este gobierno no persigue a los opositores. Lo que pasa es que cuando uno hace eso como mecanismo desde el Estado, como lo hizo el macrismo durante 4 años, después quedan los locos sueltos. Entonces, el problema que tiene el macrismo es que inventó este monstruo y ahora lo está usando para jugar su interna. El gobierno defiende la privacidad de todos y todas los ciudadanos y el presidente de la Nación no tiene ningún problema en que se vea su teléfono porque la verdad es que el presidente no ha cometido ningún ilícito y es el presidente que no tiene ninguna denuncia por ningún tema de corrupción. Muchas gracias. Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Cómo le va? Quería consultarle por este año que comienza, justamente por el tema de servicios públicos, a una audiencia de las empresas de gas que están pidiendo un aumento que podría llegar a los usuarios, según dicen los diarios, de alrededor de un 60%. Esto seguramente va a pasar también con la luz y con otros servicios. Quería saber si el gobierno va a poner algún tipo de tope, un 4%, como está haciendo con algunas cuestiones, mensual, digo, o bueno, va a ser algún tipo no sé, de multa, reclamo, lo que tenga que ver también, porque a veces los servicios, como el caso de la luz, el otro día, bueno, no prestó los servicios adecuados y el gobierno puso una multa. No sé si va a haber algún tipo de sanción también con respecto a eso, por un lado, y por otro lado, si va a haber un tope de los aumentos durante este año. La política tarifaria se va a estar definiendo y, como usted sabe, se tiene que concretar en audiencias públicas, así que lo vamos a estar viendo en los próximos meses. Y con respecto a las multas, sí, cada vez que alguna empresa incumple, el gobierno pone la multa. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Buenos días.